¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? El ejemplo del apóstol Pablo, que incluso sufrir penalidades es un gran ejemplo para cada uno de nosotros el día de hoy. Esto y mucho más aquí en Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos. Un cariñoso saludo, queridos amigos de Escuela Sabática Práctica. Estamos felices de iniciar esta nueva temporada donde estaremos estudiando las cartas de Filipenses y Colosenses. Por supuesto, muchas gracias queremos brindar a nuestros amigos pastores de la Unión Suroeste de los Estados Unidos. Gracias por el excelente trabajo que han realizado, trayendo el alimento espiritual de forma práctica y el enriquecimiento que todos nosotros pudimos aprovechar en la temporada pasada. Nosotros anhelábamos también poder participar y aquí estamos, felices de conocerte. Estamos con mucho anhelo de leer tus comentarios, de saber que estás también acompañándonos durante esta nueva temporada. Y permíteme presentar también a quien nos va a acompañar durante todo este momento maravilloso. Pastor Daniel, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Pastor Joel. Es un privilegio enorme poder estar en este programa tan enriquecedor y creo firmemente que vamos a tomarnos de la mano de Dios y a recorrer las huellas que el apóstol Pablo dejó para fortalecer nuestra experiencia con Dios y enriquecer nuestra experiencia de salvación. Muchas gracias por este espacio tan especial. Así es. Y por supuesto también nos acompañará Pastor David Manrique. Bienvenido, Pastor. De verdad que es un honor formar parte de este equipo de esperanza de la División Norteamericana. Gracias por venir, gracias por querer acompañarnos en este proceso o en invitarnos a formar parte de este proceso. Estamos muy contentos. Bueno, contarles que nosotros hacemos parte de la Iglesia Adventista aquí en Canadá, especialmente en la provincia de Ontario. Así que somos parte de la hermosa familia de la Iglesia Adventista aquí en Norteamérica, donde desde aquí te queremos saludar. Sabemos y hemos leído los comentarios de amigos que están desde Sudamérica, Centroamérica, aquí mismo en Norteamérica y por supuesto desde Europa, Oceanía. Por favor, escríbenos, queremos saludarte también y nos hace feliz de que esto trasciende incluso muchas fronteras. Nosotros aquí en el panel ya nos dimos el abrazo, ya nos deseamos un bendecido nuevo año y por supuesto para ti también. Que Dios te bendiga. Estamos iniciando este año y queremos hacerlo tomado de la mano de Dios y haciendo de Él el centro de nuestra vida. Muchas veces nos decimos feliz año, Dios te bendiga, pero realmente el deseo de Esperanza TV es que tengas un próspero y bendecido 2026. Y para eso vamos a orar, Pastor Daniel. ¿Qué le parece? Seguro, vamos a orar. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, qué privilegio desde las tierras de Canadá poder compartir con tanta gente en este nuevo año la palabra de Dios. Te suplico que nuestra vida pueda ser una página blanca para que tú escribas allí lo que quieras, Señor, porque tu voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Clamamos por bendición sobre bendición para Esperanza TV, proyecto de Dios para que mucha gente sepa que Jesucristo y solo Él es nuestra esperanza. Danos pues tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y recordándote que así como la temporada pasada, a través de este código QR, este link te va a llevar a una página en donde puedes encontrar todos los materiales que estamos estudiando en diferentes idiomas para que tú también nos acompañes durante estos 3 meses aprendiendo de la palabra de Dios. Y en ese material, Pastor David, vamos a encontrar en cada episodio textos claves, textos núcleos que nos dan la idea principal y central de la temática a estudiar. El día de hoy, ¿cuál será? Bueno, te invito a que leamos juntos el texto bíblico correspondiente a esta primera semana de este trimestre. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses 4:4. Bueno, vamos a estudiar un poquito la introducción. El texto
está en el capítulo 4, verso 4, ¿no? Vamos a dedicar un episodio exclusivo a esa temática. Pero, ¿por qué la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo en Cristo? Cada una tiene una característica. Efesios es la unidad en Cristo, pero a los filipenses Pablo les escribe y enfatiza mucho acerca de la alegría, el gozo. Incluso ocupa la palabra regocijaos, o sea, es como que tiene un prefijo. ¿Cuál es el contexto de este gozo que Pablo le pide que ellos tengan y que viene enraizado de una situación que él está viviendo al momento de escribir? El gozo y la paz van íntimamente relacionados. Y el Señor declara que esa paz que Él da, el mundo jamás la podrá conceder. Así que cuando se habla de esta carta, del regocijo, del gozo, es un asunto que va desde adentro para afuera, no importando las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Es incondicional. Es incondicional. Es un asunto que no pueden arrancar de ti. Es un asunto que está encarnado en ti. Y a mí lo que me agrada, David y Joel, a destacar en esta intervención corta que estoy haciendo, es que pareciera un mandato de Dios, pero en positivísimo, ¿no? ¿Quién no anhela vivir en gozo? Y el énfasis se hace en una frase nada más: regocíjense. Otra vez os digo, regocíjense. Hay una frase, ustedes la van a escuchar, no sé si por primera vez, no se la leí a nadie, se los prometo. Ni se la he escuchado a nadie, pero tampoco la he patentado. Así que cuidado con eso, ¿ok? La frase dice más o menos así: es mejor un grito a tiempo que un lamento tarde. Y el Señor anhela que nosotros, hombre, a pesar de las circunstancias, seamos gente que nos gocemos en Él, y enfatiza siempre. Interesante. Pero es que no nos engañemos. El contexto no es para nada motivo de gozo. Para nada. Y esto lo vamos a ir analizando en la lección de esta semana. Así es. La situación no estaba para nada fácil. ¿Cuán fácil es para nosotros hablar cuando todo está bien? Pero cuando las cosas no van bien, ¡wow! No es fácil. Incluso hasta cantamos y reflejamos la confianza que tenemos, pero no siempre se puede restaurar el gozo luego de un sufrimiento. Pablo era un hombre que vivió en permanente sufrimiento. De hecho, la lección nos decía a nosotros que más allá de Jesús, luego de Jesús, pareciera que el que siguió en la lista de hombres experimentados en quebranto fue el apóstol Saulo. Sí. O Pablo. De hecho, David y Joel, el apóstol Pablo era un hombre muy versado, tenía conocimiento en muchas áreas del saber, incluso habla hasta del deporte, ¿no? Y tomo el asunto aquí para mencionar que un atleta, cuando inicia la preparación para X o Y propósito que se haya fijado, tiene justamente un inicio, pero debe ejercitarse y mantenerse en el ejercicio. El apóstol está diciendo, miren, es posible. Humanamente hablando, wow, eso es contra naturaleza. Poder regocijarse en medio de una aflicción, eso como que está medio extraño. Hay que hacer el ejercicio. Y es un gran desafío buscar la raíz de aquello. ¿Por qué? Ustedes lo mencionaban. El gozo incondicional es un tremendo desafío para todos nosotros, independiente de la fe que podamos tener, ¿no? Porque, y no sé, supongamos de que pensemos en el día en que recibes tu pago, tu salario. ¡Wow! ¡Qué día feliz!, ¿no? Uf. Y ahí es donde muchas veces algunos dicen, un par de días, 5 días después ya no estamos tan felices. O a mitad de mes, o bueno. Entonces, este ejemplo simplemente para evidenciar cuán volátil llega a ser nuestra felicidad cuando está basada en lo material o en lo circunstancial. Y si fuese así la vida de Pablo, ¿se imaginan? Si su gozo dependiera de las circunstancias que está viviendo. Aquí estaría quejándose, llorando. En su sueño se ve truncado, que es predicar en Roma, en España, hasta lo último del mundo conocido en aquella época. Pero él está feliz y amonesta para que otros también estén felices.
Por lo tanto, el desafío, no solamente en esta lección, sino también en nuestra vida práctica, es poder dar un paso más allá. No permitir que simplemente las circunstancias definan nuestro gozo en Cristo Jesús. Y hay algo que determina la experiencia de Pablo, que es el amor que él tiene a Jesús. Cómo el amor nos predispone a nosotros para que incluso el sufrimiento encontrarle algo positivo. Alguien podría decir, oye, a ti ¿cómo se llaman las personas que les gustan sufrir? ¿Tú te gusta sufrir? Tú eres majadero, tú eres masoquista. Masoquista, sí. ¿Será que Pablo es masoquista, que le encanta sufrir y por eso él se goza? Oye, el amor a Dios es lo primero. ¿Okay? Cuando tú colocas al Señor en primer lugar, en el último y en el mejor de tu vida, dice un texto, son las personas que lo logran, son las personas más felices del mundo. Pero hay algo adicional. Hemos entendido, y ya lo sabemos, quizá lo vamos a amplificar un poco más, que esta carta fue escrita por Pablo mientras estaba en la cárcel. Encarcelado, claro. ¿Okay? Pero no fue la única carta que él escribió en la cárcel. Y aunque las cartas que él escribió allí tenían una connotación de alegría y de gozo, aquí como que el hombre se cortó y dijo, no, ya va, aquí yo no le estoy escribiendo a cualquier persona. Entonces él estaba escribiendo a una familia que él había conocido, par de familias que él conoció y que colaboró en la salvación de ellas. Pero el nexo emocional fue tan profundo entre ellos que Pablo, cuando habla con ellos, dice, no, aquí pasó algo distinto. Aquí hay una familia que ama a Dios y yo los amo. Y ustedes me han ayudado a mí en mi cárcel, han enviado recursos. Pero eso para mí no es el motivo de amarlos. Yo los amo porque nos conocimos en circunstancias adversas. Pero además que nos conocimos en circunstancias adversas, hemos vivido juntos, hemos crecido juntos y yo los he visto a ustedes. Así que permítame manifestarles mi gozo adicional. Qué bonito es contar en la iglesia con personas que nos apoyan, a quien nosotros apoyamos, que el motivo de vernos ya es suficiente para decir qué alegría, ánimo en el Señor, avanza. No importa las circunstancias, tener amigos así son amigos que salvan a otros amigos. Hay reciprocidad en esta experiencia del apóstol, porque el apóstol está inicialmente impactado por el amor de Dios. Recordemos que llegó a ser tan profunda esa relación de doble vía de Jesús en su favor que él estuvo dispuesto a responder, incluso amándole hasta las circunstancias que estamos viendo, porque es que el apóstol está encarcelado no porque robó, está encarcelado no porque cometió una infracción de X naturaleza. Delito, sí. Está encarcelado por causa de Jesús. Y él estuvo dispuesto a no darle la espalda a aquel que no le dio la espalda a él. Uh-huh. Qué cosa tan linda, ¿no les parece? Claro. Y cuando el mismo apóstol escribe a la iglesia de Corinto, vamos a encontrar un capítulo dedicado al amor, ¿no? El amor es sufrido. Si alguien sufrió por nosotros es Cristo Jesús, no por el apóstol Pablo nada más. Yo creo firmemente que los que estamos expuestos a la palabra del Señor, al centrarnos en el estudio de la Biblia, debemos reconocer que Jesucristo lo hizo por mí. Está bien, también lo hizo por Pablo, por Joel, por David, pero lo hizo por mí. Su amor se desbordó por mí y hay reciprocidad, porque nosotros le amamos a Él, dice Primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Así que está haciendo falta que nosotros vayamos de menos a más, porque el amor se fortalece también en las dificultades. Es interesante recordar cuando Pablo estaba para volver a Jerusalén y de pronto en la noche previa recibe un sueño de parte de Dios donde un varón macedonio le dice, ven a nosotros, necesitamos de Jesús. Y cambian los planes. Pablo entra en sintonía con, no digo que antes no lo estaba, pero con esa expansión, ese sueño de Dios. Y zarpando de Troas, dice el libro de Hechos, llega a Filipos, una de las principales ciudades junto a Éfeso, muy importante, pero en esta zona macedónica era Filipos, incluso estratégica. Recorría la famosa carretera Ignacia o Ignata, donde se conectaba todo el imperio. Y la verdad que Pablo llega a ese lugar, vive experiencias extraordinarias, conversiones, pero no exentas de problemas y dificultades. ¿Cómo la experiencia que Pablo vive en Filipos también nutren este vínculo que tiene con los filipenses? ¿Y cómo lo podemos contrastar? Porque la carta que
que es hermanita, ¿no? Que también escribe desde la misma cárcel a los colosenses, no obstante a ellos no los conoció en persona. Así es. Mismo propósito, gozo, les llama yo soy esclavo o siervo de Jesucristo, ustedes son los santos del Señor. Da la idea de que está escribiendo 2 cartas, pero con experiencias de fondo completamente distintas. Sí. ¿Cómo ven ustedes ahí el ministerio, la forma de ministrar del apóstol Pablo a 2 iglesias, Filipos y Colosas, con sus propias particularidades y necesidades? Sí, bueno, antes algo que me gustaría resaltar es que 2 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas está narrando lo que sucedió, dice 2 veces que el Espíritu les impidió ir a donde ellos querían ir. Solo cuando tú entiendes que no es donde tú quieres, porque me imagino que había planes y Pablo habría dicho vamos para acá y no se dio, oye, el Espíritu no lo permitió. Bueno, cuando quedas expectante es que comienza el trabajo, comienza la obra maravillosa de Dios. No podrá mostrarte su plan mientras tengas el tuyo. Y entonces ahora se embarca en esta realidad. Y bueno, efectivamente Colosas fue el resultado de una obra no de Pablo, porque Pablo nunca llegó. Estaba Epafras que escuchó muy posiblemente en Éfeso, ¿no? Cercana a la ciudad. Llevó el mensaje para Colosas. De Colosas. Lo que pasa es que para Pablo, aunque no los conoció, a diferencia de Filipenses, los filipenses, pues había un vínculo que los unía y era el mismo vínculo justamente ese del amor. El saber, el conocer que había personas conocidas, como el caso de Filipos, o desconocidas, como el caso de Colosas, en las cuales se sabía que había una obra de Dios, había transformado el corazón. Ya eso era motivo de gozo. Porque alguien podría decir, quiere más, entre comillas, a los de Filipenses porque le llevaron ayuda. Claro. Y aquí vemos que incluso a los que no conocía, manifestaba su amor y su preocupación. Así es. Qué tremendo, cómo aquí el cuidado, a pesar de estar encarcelado, a pesar de su sufrimiento, él está enfocado, transmite eso. Él, en su vida, él dice, se extiende al futuro y le aconseja también a ellos, ¿no? Todo esto es circunstancial. Y él se extiende a la venida de Cristo en todas sus cartas. Es extraordinario de qué forma esto lo lleva a preocuparse también de las iglesias conocidas y la que no incluso había conocido en persona. Y ahora, ¿a ustedes no les parece, amigos, que, bueno, nosotros como pastores y cualquier otro líder en la iglesia, ¿no les parece que aquí hay una lección poderosa? El objetivo, la tarea, lo que mataba a Pablo, bueno, en sentido positivo, no era él alcanzar algún premio, no era él ser resaltado como evangelista. Su tarea, la nobleza de su corazón, la grandeza de su corazón se enfocó en saber que el último de nuestros hermanitos, filipenses o colosenses, estuvieran creciendo en el Señor Jesús. Así es, Pastor Daniel. Nosotros nos toca ministrar y ver hermanos de iglesia en una ciudad importante de Norteamérica. Una de las estrategias de Pablo era, o el sueño, pero también era una estrategia, era elegir ciudades grandes e influyentes para iniciar una obra y de ahí hubiera una expansión. Hoy en día, ¿cómo la iglesia, cómo nosotros debiéramos abordar los desafíos, especialmente en las grandes ciudades, para predicar el Evangelio y con los desafíos que eso conlleva también? Definitivamente necesitamos que suceda algo como lo que le sucedió a Pablo, dejar que el Espíritu Santo pueda guiarnos porque Él tiene la estrategia y el recurso calificado para. Sin embargo, nosotros no podemos engavetar el background que tenemos, la formación que tenemos. Y por ejemplo, en el caso específico de Toronto, Canadá, y las poblaciones circunvecinas, nosotros tenemos en esta ciudad cualquier cantidad de nacionalidades representadas, por ejemplo. Así que nosotros tenemos un reto que implica, primero está, perdonen la expresión, el nativo canadiense, que todavía está. Necesitamos velar por la gente que ha migrado de sus países y está con nosotros. Necesitamos entender que muchos se disipan cristianamente hablando cuando llegan a este lugar y pareciera que lo espiritual o religioso o cristiano pasa a un segundo plano. Así que es un challenge bastante grande. Añademos que tenemos nuestra propia ventana 1040. Así es. Cuando en muchos países... se mudó para acá, la ventana 1040, exacto, ¿no? Cuando en muchos países la iglesia envía misioneros,
nosotros tenemos esas culturas muy desafiantes, pero no imposible para que Cristo sea el Señor y Salvador de aquellas personas. Por lo tanto, es interesante esos principios de evangelismo del apóstol Pablo. El segundo, Pastor David, dice que él elegía personas, las discipulaba para que cuando él no estuviera, ellos también se replicaran. Eso se llama discipulado, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que Lo que hizo Cristo también. Lo que hizo el Señor Jesús, Ajá. lo que hizo el mismo David. No hay personaje en la Biblia que haya limitado su obra para sí mismo, sino que él quiso involucrar a otras personas. Y ese fue el secreto del Evangelio. Ese es el motivo por el cual ustedes y nosotros estamos aquí ahorita. Y eso fue lo que favoreció a Colosas, ¿no? Porque Por no estuvo supuesto. presente el apóstol Pablo como tal, Sí, un hombre sino escucha y que el se fue. Evangelio llegó allá gracias a que discipuló a gente que estaba en Éfeso y que se expusieron a la presentación de la palabra del Señor. Esto también nos da a nosotros un parabién, un espaldarazo, porque a veces nosotros no vemos lo que quisiéramos ver, porque humanos somos y corazón tenemos. Sin embargo, ¿cómo obra el Señor y su Espíritu en favor de la salvación de otros? Aunque sea una sola persona. De X, la ventana 1040 que está haciendo vino importada para acá, ¿no? Alguien que conozca al Señor por algún mecanismo de bendición que alcance un corazón y esa persona regrese al lugar de procedencia, esa es una manera como el Evangelio puede estar alcanzando lugares donde nosotros no nos imaginamos tal vez poner nuestros pies. En los tiempos de Salomón, del rey Ezequías, mismo Felipe con el etíope, encontramos esos ejemplos de personas que van hacia un lugar, conocen de Cristo y retornan, y el Evangelio se expande. Y el tercer y último elemento que podemos destacar de esta lección de el evangelismo de Pablo es que, en el caso de Filipos, él tiene que ir al río, porque normalmente iba a las sinagogas, donde aquellos judíos que habían aceptado a Cristo Jesús estaban. Es decir, Pablo estaba siguiendo el consejo mismo de Jesús, que le dio a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuán importante no solamente es la testificación expansiva hacia otras personas, incluso otras culturas, pero sin dejar de descuidar a los nuestros, a Jerusalén, partiendo por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, porque muchas veces somos muy buenos para predicarles a otros, pero no para predicar y testificar en nuestra propia casa. Sí. Bueno, de hecho has mencionado lo que Dios quiere que sea hecho. Hay que cuidar a Jerusalén. Nuestra familia, dice la prestigiosa escritora Elena de White, es nuestro primer campo misionero, nuestra propia gente. Por lo tanto, vamos a tomar la orientación que el Señor mismo dejó a través de su palabra, ¿no? Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir en orden, cuidar a nuestra propia gente. Yo no quiero imaginarme la eternidad sin mi esposa, sin mi familia, sin mis hijos, sin mi nieta en este momento, ¿cierto? Ese es un campo misionero que debemos atender. No seamos luz para el mundo y tinieblas en casa. Eso lo conocen los que viven bajo nuestro mismo techo. Y todo este material maravilloso que estamos estudiando nos van a traer muchos consejos prácticos. El mismo apóstol Pablo aconsejándonos desde la práctica para no perder nuestra salvación, el de nuestra familia, y por supuesto tampoco perder el sentido de misión. Bueno, y ya estamos finalizando, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Siempre nos pasa la lección número 1, especialmente porque es introductoria, abarca todo lo que pretendemos, ¿no es cierto?, analizar durante estos 3 meses de estudio. Pero quisiera desafiarlos en que cada episodio ustedes puedan destacar aquella idea que más que la que estudiaron es la que impresionó sus corazones. Pastor David, ¿qué es lo que te impresionó de esta lección? Mira, la incertidumbre de no saber qué se propone Dios en tu vida, de colocarte donde a veces no piensas ni deseas estar, de trabajar hacia aquellos con quienes nunca pensaste que ibas a hacer. Sacar a Pablo y llevarlo a Filipos de manera providencial es lo mismo que Dios hará con todo aquel que quiera y decida dejar que Él tome las riendas de su vida. Vendrá sufrimiento, vendrán pruebas, pero no hay mayor satisfacción que saber que estamos de parte del ejército de Dios. Pastor Daniel. Yo quisiera cosechar de lo que hemos estudiado y presentado y compartido con ustedes. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirija mi vida y que me haga un instrumento hábil. Ojalá ese pueda ser también tu pedido, porque hacer lo que Dios espera que hagamos es hacer lo que tenemos que hacer.
Ya sea donde tú estés, una gran ciudad o una ciudad pequeña o en un barrio, tal como el apóstol Pablo, tú y yo podemos vivir el método de Cristo para suplir necesidades, conocer personas, ganar su amistad, su confianza, mostrándoles a Cristo Jesús para que ellos también puedan aceptarlo como Señor y Salvador. Ese es nuestro desafío durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y antes de despedirnos, te queremos invitar a que disfrutes, a que aprendas, a que compartas también este canto durante estos 3 meses. Mi vivir es Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza, que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza, que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor